lo que piensa el vulgo? Esto no me escucharon hablar, ¿no? Una No me parte escucharon. sí. Bien. ¿El vulgo qué cree? ¿El pueblo qué cree? Que es siempre una manifestación cardinal de enfermedad. Es decir, es siempre importante la fiebre. Un paciente puede tener fiebre porque tiene un resfrío y le va a preocupar mucho más que tenga un ganglio supraclavicular duro que nosotros sabemos que si lo despistamos vamos a temblar. Es más reconocida como signo de enfermedad que otros. El pueblo está mucho más advertido de la fiebre que tener una monoparesia braquial durante segundos. Y esto es un accidente isquémico transitorio, ¿no es cierto? Cerebral. Genera grandes expectativas terapéuticas. Parece que siempre la fiebre hay que tratarla. Eso homologa siempre infección. El médico es desafiado a reconocer su causa y debe explicar la diferencia entre infecciones virales y bacterianas, por ejemplo. Hay muchas fiebres que no necesitan ser tratadas y, sin embargo, el ego va a exigir su tratamiento. Eso los que hacen pediatría van a saber que van a estar acosados por madres que van a decir, sáquenle la fiebre al bebé de cualquier forma y sobre todo denle antibiótico. Y uno le va a tener que decir que si tiene un dengue no necesita antibiótico, que eso a veces es muy difícil de explicar. Bien, sin embargo, sabemos que la fiebre para nosotros, para los médicos, no es siempre una manifestación importante, no siempre necesita ser tratada, generalmente no es deleteria, salvo en los extremos etarios. Por ejemplo, los bebés que tienen mucha fiebre pueden convulsionar, por ejemplo. Y los ancianos, las personas mayores que tienen fiebre, tienen aumento en la demanda metabólica y al tener aumento en la demanda metabólica pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. Pero en general la fiebre, la edad de ustedes, es muy raro que sea tóxica, deleteria. Está expresando, es un signo, síntoma de enfermedad. No es la enfermedad misma, ¿eh? Cuando yo le explico esto a los pacientes que a veces exigen ser tratados y sobre todo exigen ser tratados con antibióticos, yo le digo, escúcheme, acá el mejor fármaco para lo que le está pasando a su familiar es el diagnóstico. Y eso no se compra en una farmacia. Eso se compra con razonamiento médico. Una vez que sepamos qué está pasando, le vamos a sacar la fiebre. Mientras tanto, lo vamos a tratar para que no esté incómodo. Pero necesita antibiótico. Necesita explorar si tiene un cáncer de colon o no. Por supuesto, no lo explico así, pero lo pienso así. ¿Cómo puede ser la fiebre? La fiebre. Puede ser. Vamos a describir las más importantes. Puede ser una fiebre continua, donde el paciente tiene fiebre todo el día y la noche, con oscilaciones que no superan el grado, es una fiebre en meseta. Puede ser una fiebre remitente, con una oscilación mayor a un grado. Uno dibuja los registros febriles del paciente y es una ondulación. Puede ser intermitente, cuando esa ondulación es de fiebre a no fiebre, abarca todo el espectro. Y puede ser recurrente cuando tiene alternancia de periodos de días febriles y días afebriles. Si no es una fiebre continua, como yo le mostré en el caso clínico con un paciente que decía, hace un mes que tengo fiebre todos los días. Eso es fiebre persistente, vamos a ver después, se llama fiebre prolongada. Bien. Fiebre en el servicio de emergencia. Esto es un concepto importante que ustedes lo tengan desde tercer año. Cuando ustedes vayan a hacer guardia, se reciben de médico, empiezan a hacer guardia, ¿cuál va a ser la responsabilidad primaria que ustedes deben tener? Primero, diagnosticar si hay presencia o no de enfermedad severa, eso es fundamental. El paciente tiene un resfrío, el paciente tiene una endocarditis bacteriana, el paciente tiene una pielonefritis, o el paciente tiene un dengue, o tiene un COVID, o tiene una bronquitis aguda. Una vez que uno dice, este paciente como luce mal o bien, está enfermo o no está enfermo, tengo que decir si es infeccioso o no. Y ahí cobra gran papel, como se lo voy a repetir en toda la charla, el hecho de hacer hemocultivo, que se lo voy a explicar. Y después iniciar tratamiento cuando esté indicado. Usted en la guardia, hay individuos que pueden esperar sentaditos en la silla y habrá otros que no, que habrá que proveer soporte vital, mantener perfusión tisular, mantener oxigenación, tendrán que ponerle una mascarita de alto flujo de oxígeno, tendrán que ponerle un suerito para perfundirlo
mejorar presión arterial. Esas son decisiones que van a tomar, no las tienen que saber en tercero. Pero sí en tercero tienen que saber, ¿esto es grave o no es grave? Cosa que, por supuesto, es de perogrullo. Y después, una vez que ustedes ven si el paciente es grave o no grave, van a ver dos tipos de pacientes fundamentales. Acuérdense estas palabras. Pacientes que son vulnerables y pacientes que están tóxicos. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables? Los que tienen condición que reducen su inmunidad, reducen su mecanismo de defensa. Extremo etario, muy pequeñitos, bebé, o muy viejos, muy ancianos. Pacientes que están con terapia corticoide, están recibiendo corticoide por algo, o terapia inmunosupresora, esos tienen la inmunidad baja. Pacientes que tienen dispositivos implantados cada vez más frecuente. Pacientes operados del corazón que tienen una válvula, pacientes que tienen una prótesis de cadera o de rodilla. Los drogadictos endovenosos, eso también. Si ustedes logran en la anamnesis sacar, cosa que a veces de registro es difícil porque lo suelen negar, el paciente drogadicto endovenoso es un paciente que requiere especial atención por un tipo particular de infecciones que puede tener. Y después todos los pacientes tienen comorbilidad. Acuérdense de la epidemia de COVID, como insistimos, COVID sin o con comorbilidad. Y comorbilidad son todas las enfermedades severas, pacientes con cirrosis, con diabetes, con SIDA, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y un sector especial que van a ver muchos durante la carrera clínica son los pacientes neutropénicos. Actualmente la terapia oncológica y oncohematológica, sobre todo, se ha avanzado muchísimo con drogas maravillosas, pueden lograr a veces curación. Esos son pacientes que las drogas se comen los glóbulos blancos, sobre todo se comen los neutrófilos, y eso produce un estado de inmunosupresión muy severo que ocasionan infecciones muy graves. O sea, estos son los pacientes vulnerables. Y después están los pacientes tóxicos, los pacientes que lucen mal, que uno entra a la guardia y dice, uy, qué mal que está. ¿Cuáles son los pacientes tóxicos? Por ejemplo, paciente con fiebre extrema, 41 o 35. O que se puede presentar un paciente que esté muy mal y que esté hipotérmico. Los pacientes que chuchan, que tienen escalofríos, los pacientes que están muy postrados, usted lo ve que no pueden ni siquiera hablar. Los pacientes que tienen compromiso hemodinámico, están hipotensos, están orinando poco, tienen anormalidades del sistema nervioso, están confusos, que tienen compromiso cardiorrespiratorio, que tienen mucho blanco, poco blanco, por ejemplo. Entonces, esto lo van a ir aprendiendo, y lo van a ir aprendiendo en la clínica a medida que se ve el paciente. La medicina se aprende colgado del delantal del profe y gastado los delantales en los pasillos del hospital. No hay otra forma de aprender medicina. Se puede aprender con simulación, sí, pero sobre todo la habilidad técnica. La habilidad para razonar y para pensar se aprende viendo 250.000 pacientes, como he visto yo durante todo mi transcurso de médico. ¿Cómo debemos interrogar a un paciente febril? Esto está arriba, esto no lo van a poder aprender todo, pero por lo menos vayan sabiendo algunas cosas. Lo primero que tenemos que tratar de ver es un posible foco. ¿De dónde es la fiebre? ¿Te duele la garganta? ¿Tenés moco? ¿Te duele el oído? ¿Expectorás catarro purulento? ¿Te arde al hacer pis, al orinar? ¿Tenés un absceso en la nalga? ¿Tenés diarrea? Primero tenemos que tratar de localizar el foco. Y después de tratar de localizar el foco, interrogar acerca de aspectos que deben estar siempre presentes. Por ejemplo, si el paciente es vulnerable, si recibe corticoides, otros inmunosupresores, si tiene una neoplasia, si tiene una HIV, si tiene cirrosis, si tiene dispositivos implantados. Van a ver ustedes, cuando yo hablé de prótesis, hablé de un reemplazo de una válvula aórtica o reemplazo de una prótesis de cadera. También es importante saber si el paciente tiene catéter colocado, fístula en los pacientes que se hacen diálisis, hemodiálisis, port son unas cajitas que se colocan debajo de la piel y debajo del músculo, en la zona pectoral, los pacientes tienen que hacer quimioterapia. Entonces es una cajita como un pastillero que la parte de arriba tiene goma, está implantado, y uno no tiene que pincharle la vena cada vez que se viene a hacer quimioterapia, que le arruinamos una vena por vez. Tiene el dispositivo donde uno pincha ese dispositivo y el paciente puede ser infundido con las drogas. Eso se llama port o dispositivo implantado. Cuando viene un paciente, está haciendo quimioterapia y tiene un port y está con fiebre, nosotros pensamos que se le puede haber infectado el port. Perfecto. Conductas sexuales de riesgo.
adicción endovenosa, viajes recientes, por ejemplo, muy común en Latinoamérica ciertas infecciones parasitarias o fiebre tifoidea. Si el paciente viene con un cuadro febril, viene de Chile, estuvo consumiendo alimentos no lavados, estuvo de camping y viene con trastornos del aparato digestivo y fiebre, viene de Chile, descarten tifoidea, por ejemplo. Bien. Contacto con animales, ahora está habiendo un brote de citacosis, Clamidia zikasis, que produce sobre todo neumonías, y acaban de advertir que en la zona del conurbano están apareciendo brotes de citacosis, generalmente producidos por pájaros hogareños o loritos. Si usted viene un paciente a la guardia con una neumonía y le dice que el lorito se le acaba de morir y según el vulgo tenía los pelitos del pelo parado, qué sé yo, todo día antes tiene una neumonía citacosis. Fíjese qué cosa importante puede recabar si se le murió una mascota. Bien. La historia laboral, brotes comunitarios y la historia medicamentosa. Bien. El examen físico. El examen físico de un paciente febril es repasar todo el libro de semiología. Yo no puedo en esta clase decir eso. Pero hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el coma o la agitación en ancianos. Los ancianos, los geriátricos, por ejemplo, le pueden traer un nonito que venía bien y se empezó a orinar encima. O que perdió el apetito. O que se empezó a caer. Y ustedes le toman y tiene 37,3. Bueno, en un anciano, 37,3 ya puede estar indicando la presencia de una infección. Y la presencia de una infección en un paciente anciano o muy longevo se suele expresar muchas veces por cambio de conducta. El nono que venía bien y de golpe no quiso comer más, no quiso hablar más, empezó a hacer pis encima y se cayó. Búsquenle la infección. Fíjense qué forma de expresarse, en forma atípica que puede tener en el anciano la infección. Arterias temporales, debo haber citado cuando examiné al alumno que en los pacientes ancianos buscamos las arterias temporales por una enfermedad reumatológica que se relaciona con ellos. Lo importante es saber examinar la piel, el exantema, lo que son unas petequias, signo de sangrado, dengue. Saber hacer un fondo de ojo, aprenderán en oftalmología, pero es una parte del examen clínico que antes hacíamos mucho. Actualmente podría decir que en el delantal de residente el oftalmoscopio de los 70-80 fue reemplazado por oxímetro de pulso desde el 2000-2010. Saber examinar una pelvis en una mujer, buscar enfermedad inflamatoria pelviana, una salpingitis purulenta. Saber hacer un tacto en un hombre, que si tiene prostatitis hay que tratar de evitarlo porque es muy dolorosa y puede inducir bacteriemia. Percutir la columna por osteomeritis vertebral. Todo eso lo van a aprender a hacer. Es imposible esta clase, pero quiero dejar claro que si un paciente tiene que ser examinado en forma correcta y profunda, es el paciente febril. Es el paciente febril. Bien. Método diagnóstico lo van a ir aprendiendo, lo que es el laboratorio. Muchos profes van a decir que el eritro no se pide más, la eritrosedimentación, que es un indicativo de inflamación, de activación de rectante fase aguda. A mí me gusta el eritro, Yo no soy de los que dicen que el eritro, como mucha bibliografía americana, ya no se cita más. El eritro es un análisis de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular. Es la velocidad con que cae un preparado de sangre en un tubo y se mide cuántos milímetros cae en una hora. Cuesta 2 pesos, Y lleva un laboratorio que es paciente con eritro alta y paciente sin eritro alta. Si un paciente que luce febril enfermo tiene eritro baja, no me dice nada. Pero si un paciente febril que luce mal tiene 120, 140 eritros, estúdienlo porque ese tipo está muy enfermo. Si yo no estoy de acuerdo con un análisis que no vale nada, vale 2 pesos, y debe ser de los análisis más baratos de la clínica, se desestime porque su negatividad no dice nada. Estoy de acuerdo, pero su positividad grande indica mucho que ese tipo está muy enfermo. Bien. Después van a ver la importancia de hacer estudios de Vesputo, hacer estudios de faringe, urocultivo, hemocultivo, que se lo resalté. Miren que siempre yo resalto hemocultivo para que aprendan desde chiquito el papel del hemocultivo en el paciente febril. Se puede hacer líquido cefalorraquídeo, se puede hacer estudio de heces, estudio por imágenes, en este momento absolutamente fundamental. Y una cosa que es linda que sepan desde chicos, desde
precoces estudiantes y precoces médicos, cuando uno tiene duda de algo, puede congelar suero. Saca suero y lo guarda en la heladera del laboratorio, lo roturan. Jorge Manera. ¿Por qué? Porque el razonamiento clínico, aún con ese paciente dado de alta, por ahí se le puede ocurrir, ¿y si tiene tal cosa? ¿Y si tuvo tal cosa? Y me comí ese diagnóstico. Hacen el dosaje respectivo, título para leptospirosis en suero, y titulan la muestra de ahora, que lo llaman Che Benítez, que se me ocurrió un diagnóstico, le hacen el estudio en esa muestra y le hacen el estudio en la muestra que guardaron en el laboratorio. Y si replicó 4 o 5 veces en esos 10 días, ese es el diagnóstico. Es decir, hay que ser a veces humilde, decir no sé y preservarse de eso. Por ejemplo, guardando suero del paciente en el momento crítico para ver si surge algún diagnóstico alternativo después. Fiebre de origen desconocido. Esto es muy importante. Esto es lo que llamamos FOD, fiebre de origen desconocido, que también se la llamaba en mi época fiebre de origen oscuro, fiebre de origen oscuro. Y se decía, muy acertadamente, que cuando estamos en presencia de una fiebre de origen oscuro, lo importante debe ser que la oscuridad la tenga la enfermedad, pero nunca el médico. La fiebre de origen oscuro no puede ser tratada por médicos brutos o ignorantes. Esto tiene que ser gente que sabe mucho. ¿Por qué? Porque se define como fiebre por lo menos 3 semanas de duración, 3 semanas, con temperatura por encima de 38,3, por lo menos en 3 ocasiones, y que ha habido imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico, diagnóstico de causa, después de una semana de evaluación con el paciente internado o luego de 3 consultas extrahospitalarias. Entonces, es una fiebre que dura 3 semanas, que de jerarquía por encima de 38,3 y que a pesar de haberlo visto 3 veces en consultorio, haberlo tenido internado una semana, no llegamos al diagnóstico. Esto es relativamente frecuente, era mucho más frecuente antes que ahora. Una fiebre prolongada de origen oscuro que yo tuve cuando tenía 45 años, que le hice incluso hacer una laparotomía exploradora, es decir, operarlo sin saber qué tenía, porque tomografía no había en aquel momento, había que tener menos de 40, 30, 35. Lo hice operar, tenía un cáncer de riñón. Ustedes llegan al diagnóstico de ese paciente febril con un cáncer con manifestación paraneoplásica con una ecografía en consultorio hoy. Lo que avanzó la medicina, lo que yo he visto avanzar. Yo he hecho abrir un abdomen con un cirujano por laparotomía de exploración sin diagnóstico, lo que ustedes ahora diagnostican en 5 minutos con una ecografía. Entonces, antes en los servicios de clínica era muy frecuente que nosotros manejamos 30 pacientes aproximadamente en mi servicio, de los 30 hubiera 3 o 4 fiebres febriles prolongadas. Sin embargo, actualmente es una rareza. ¿Por qué? Porque los métodos de diagnóstico han logrado que este cuadro no tenga la frecuencia que antes tenía. ¿Se entiende? Si en algún momento alguno de ustedes no entiende algo, abre el micrófono y me dice, profe, no se le entiende, o no estoy de acuerdo, o quiero que profundice tal punto. Ustedes han visto que yo soy muy abierto, me gusta dar clase y esto está abierto a la discusión de los temas que ustedes quieran, ¿no? Diagnósticos diferenciales de fiebre de origen desconocido, fiebre persistente, fiebre prolongada de origen oscuro. Pueden ser infecciosas, como dije al principio, lo primero que uno piensa. Por ejemplo, no tendrá un absceso metidito dentro de su panza. No tendrá una endocarditis. Ya le mostré el caso del muchacho que tenía una endocarditis de válvula aórtica, un implante bacteriano en una de las válvulas cardíacas. No tendrá una micobacteria, tuberculosis, por ejemplo. Eso es muy frecuente. No tendrá un citomegalovirus. No tendrá una mononucleosis infecciosa. No tendrá una hepatitis crónica. No tendrá una prostatitis, una osteomielitis, una leptospirosis, fiebre tifoidea. Eso lo van a aprender ustedes. Pero esto es toda causa de fiebre persistente, de causa infecciosa. Pero después están todas las neoplasias. Hay mucha fiebre provocada por linfomas, por ejemplo, por tumor de colon, como le dije antes, por riñón, por hepatocarcinoma, que no se lo había nombrado. Esos son tumores que pueden dar manifestaciones paraneoplásicas, no infecciosas, sino tumorales. ¿Qué hacen? Sustancias del tumor modifican el centro termorregulador hipotalámico, modifican el termostato y dan fiebre. Puede haber causas inflamatorias sistémicas. ¿Qué reunimos acá? Todo lo que son colagenopatías. Ya van a estudiar ustedes lo que es el lupus,
lo que es la arteritis sebral gigante, que le expliqué, palpar las temporales, lo que es el gran capítulo de la vasculitis sistémica. Esto lo van a estudiar, no es de ahora. Y después hay muchas otras causas de fiebre. Por ejemplo, hay fiebre por antibióticos. Ustedes tienen un paciente internado por endocarditis bacteriana, que tienen que hacer tratamiento endovenoso 4 a 6 semanas. Y en medio de que ya había remitido, no tiene fiebre, empieza a hacer fiebre. Y a veces hay fiebre inducida por antibióticos. Hay fiebre producida por anticonvulsivantes, por ejemplo. Otro gran capítulo de las drogas, ustedes a lo mejor en fármacos ya lo han dado. El alopurinol puede producir fiebre. Los beta-lactámicos pueden producir fiebre. No toda fiebre es infecciosa. Lo primero que le dije en cuanto a la creencia vulgar o popular. Fiebre de origen desconocido nosocomial. Es una fiebre también por encima de 38,3 en varias ocasiones en un paciente internado que no tenía fiebre ni infección al ingreso y sin diagnóstico después de 3 días. Puede suceder que usted tiene un paciente internado por otra causa, porque se le va a reemplazar la cadera, se va a hacer una prótesis de cadera, lo han internado bien y empieza a hacer fiebre durante la internación. Entonces ahí lo tienen que estudiar mucho. ¿Tiene una infección intrahospitalaria? ¿Tiene una flebitis producida por el suero? ¿Tiene fiebre por algunos de los medicamentos que estamos haciendo? Y que después de 3 días de estudiarlo todavía no tienen diagnóstico, se llama fiebre de origen desconocido nosocomial. Así se la rotula. Yo esta clase después se la subo y ustedes la estudian. Formas particulares de fiebre de origen desconocido. Es todo un reto diagnóstico. La primera, como le dije, fiebre en el paciente neutropénico. Fiebre que ingresa paciente, que está haciendo una paciente, que está haciendo, pongo ejemplo, está haciendo tratamiento de un cáncer de mama. Tiene colocado un port, que complica el problema, tiene un dispositivo implantado para hacer por ahí la quimioterapia. Y después de un ciclo se presenta con fiebre y 1000 blancos con 20% de neutrófilo. Es decir, que tiene 200 neutrófilos totales. Eso es neutropenia severa, eso es un paciente muy difícil, que es una urgencia. Aprendan que en guardia es un paciente que constituye una verdadera emergencia y es por definición, el paciente tiene fiebre por encima de 38,3 en un enfermo con recuento de neutrófilo por encima de 500. Ustedes tienen el total de glóbulos blancos, 1000, y tienen porcentaje de neutrófilo 20%. Sacan la cuenta, le da 200, tiene menos de 500, eso es neutropenia profunda, neutropenia grave. Tiene que ser estudiado en el transcurso de 1 hora y ya empezar con antibióticos empíricos. Ya empezar con antibióticos empíricos. Pues puede ser paciente que ustedes vuelven al día siguiente al sanatorio y ya no lo encuentran porque se murió. Bien. Paciente asociado con HIV, fiebre con HIV. Fiebre de origen oscuro asociada a HIV. Fiebre mayor, como siempre, de 38,3 en varias ocasiones, en un enfermo con serología positiva para HIV, que dura más de 4 semanas en ambulatorio o más de 3 días internado. Acuérdense que tenía otra definición, lo que era fiebre de origen desconocido, no HIV, sin diagnóstico etiológico después de 3 días de internación. Acá se le abre un tremendo espectro en el paciente con HIV y fiebre, o sí o no SIDA, todo lo que es infeccioso, todo lo que es tumoral, todo lo que es sistémico. Hemocultivo. Ahora voy a empezar a pasarle una serie de diapositivas cuyo título está en rojo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque al igual que el caso clínico que les traje al inicio, no es algo que ustedes ya deben saber con precisión, sino que quiero que empiecen a entrenar el oído para que alguien le hable de cosas que van a empezar a aprender después, pero que ya la tienen que ir introduciendo. Y lo primero es el test más importante en la clínica paciente febril de emergencia, hemocultivar. ¿Cómo se hacen los hemocultivos? Se sacan con técnica muy aséptica. Ustedes pasan yodo, povidona o cualquier otro antiséptico por el brazo, vuelven a pasar. Acuérdense que la iodopovidona son sustancias que hay que dejar actuar. Por eso los cirujanos pintan y esperan. Bueno, acá pintan, esperan. Cuando van a palpar la vena, palpan la vena y después aseptizan, no vuelven a palpar la vena. Porque ahí están metiendo los estáfilos de sus deditos.
Cuando yo era residente, todas mis compañeras que hacían guardia conmigo, las bioquímicas, me odiaban porque yo le hacía pintar la mano con Pervinox. Porque le decía, palpame la vena, pero una vez que me pintaste y me aseptizaste, no me volví a palpar. O te pintás la mano con Pervinox o te pones guantes estériles. Porque cuando yo recibo después ese hemocultivo que me dicen es positivo, no sé si la positividad la tenía el paciente en la sangre o lo tenía vos los dedos. Entonces, una vez que uno aseptiza y ya tiene la vena, saca 10 centímetros de sangre y lo pone en unos tubos especiales, que son tubos para cultivo de sangre. Esos tubos, por ejemplo, en mi institución van a un aparato automatizado que si en determinado momento empiezan a crecer gérmenes, anuncia por una alarma el cambio de turbidez en el tubo. Y ya salta, habitación 324, paciente tanto, está sonando el hemocultivo. Eso significa bacteriemia, significa germen en la sangre, significa presencia de bacteria con o sin sepsis. Sepsis ya es clínico. Cuando ustedes dicen sepsis, ya es un síndrome clínico. El paciente está bacteriémico, con o sin sepsis. Bien. Se darán cuenta ustedes, es necesario progresar mucho, que es un cuadro muy difícil, un cuadro. Yo he hecho sepsis por infección urinaria alta, es decir, he hecho bacteriemia en realidad. Pero digamos, en el paciente febril que ingresa a la guardia porque es un paciente vulnerable y tiene condiciones de debilidad, o es un paciente que luce tóxico, lo primero que tienen que hacer es hemocultivarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen antibióticos antes de los hemocultivos, el hemocultivo le va a venir negativo después, por la presencia de antibióticos. Entonces, la causa más frecuente de síndromes raros con hemocultivo negativo es porque el médico de guardia, el residente, se olvidó de hemocultivar. Por eso dice, previo al uso de antibióticos en pacientes febriles. Con o sin foco. Usted puede hemocultivar sin signo de foco o una neumonía. Cuando yo hice la residencia de primer año, allá en el Paleolítico temprano, tuve una jefa residente que era muy estricta. Y si yo no hemos cultivado a los pacientes, me iniciaba un sumario. Me iniciaba un sumario. Por haberme olvidado de una cosa que era fundamental para la vida de ese paciente. Así que lo he aprendido a fuego. Recomendaciones para la obtención de hemocultivo. Esto después lo van a ir aprendiendo, pero vayan sabiéndolo. Obtener 2 o 3 en las primeras 24 horas antes de los antibióticos, repito, 1 y 1000 veces antes de los antibióticos, consecutivos o simultáneos. Si usted tiene un paciente muy grave, generalmente uno, normalmente en el paciente estable, saca un cultivo de sangre, le dice a la bacterióloga, volver dentro de media hora, a la media hora o a la hora vuelve y saca otro. Pero si el paciente usted está viendo está muy enfermo, le sacan un hemocultivo de una arteria, de una vena de un lado, le sacan un hemocultivo de una vena del otro brazo, inicia antibióticos ya, porque un paciente puede perder en horas si no tienen tiempo. A veces cuando uno inicia tratamiento hacemos cultivos de control, es decir, saca a los 3 o 5 días nuevo hemocultivo para ver si ese hemocultivo positivo que denotaba bacteriemia ya no lo tiene. ¿Cómo se puede aseptizar la piel? Con pintura de yodo, con yodo povidona. Fíjense que hay que esperar más de 2 minutos. No es pintar y meter la aguja. Desinfectar también con alcohol la tapa de donde ustedes van a inyectar el hemocultivo. Y si hay un catéter colocado, como por ejemplo un port, van a sacar del periférico y del port también. Se lo puse en rojo, escúchenlo una vez. Esto se lo van a exigir en cuarto o quinto, pero ustedes ya lo saben. Mis alumnos saben desde tercero que tienen que hemocultivar al paciente febril grave. Eso para mí es importantísimo. Fiebre en el postoperatorio. Está en rojo para que la vayan escuchando. Es fiebre superior a 38 y es frecuente en los primeros días de cirugía mayor. La mayoría es producida por estímulo inflamatorio de la cirugía y se resuelve espontáneamente. Y de acuerdo a cómo aparezca, ustedes van a decir que aguda, subaguda, inmediata. Vayan sabiendo que es muy común la consulta a los clínicos o los cirujanos lo van a ver, que es el paciente con fiebre en el postoperatorio. Y no siempre es infecciosa. Por ejemplo, en prótesis de cadera, en alguna cirugía abdominal es muy importante, el mismo hematoma que se reabsorbe puede provocar fiebre. Y eso es fiebre no infecciosa. La van a estudiar siempre, depende del estado del paciente. A veces uno le dice al cirujano, espera que me parece que tiene un gran hematoma y esto en 48 horas pasa, y otras veces amerita estudio por imágenes, tomografía, hemocultivos y demás.
Una cosa para que vayan aprendiendo lindo es que después de la cirugía, cuando aparece fiebre, hay una mnemotecnia que es útil, que son las 4 W, que están en inglés. Ustedes tienen que pensar en términos, ¿dónde está el foco? Wind, viento. ¿Tendrá una neumonía? ¿Tendrá fiebre por embolia pulmonar? ¿Se broncoaspiró? Water, agua. ¿Tendrá una infección urinaria? Wound, herida. Herida. ¿Tendrá infectada la incisión quirúrgica? ¿Qué cosa hicimos nosotros? What did we do? Todo lo que los médicos hacemos, droga, catéteres, sonda, transfusión, la transfusión puede dar fiebre. Vayan aprendiendo que cuando vayan viendo un paciente febril postoperatorio puede tener una de estas 4 W como mnemotecnia, como sitio productor de la fiebre. No siempre hay que estudiar estos pacientes, a veces hay que hacer cultivo de orina si tuvo más de 72 horas la sonda. Siempre examinar la herida quirúrgica, vayan aprendiendo, paciente febril postoperatorio, siempre examinar la herida quirúrgica. A mí me decían los cirujanos, no, la herida está bien, no te preocupes. Ah, no, no, vení, destapar delante mío. A mí no me interesa o me diga que está bien. Seguramente por lo operaste va a estar bien, pero yo lo quiero ver. Quiero ver la herida, quiero que con una coger, con una gasa, la vayas exprimiendo, rolando y exprimiendo para ver si hay un puntito que no sale pus. Siempre la herida debe ser examinada. Los catéteres, acuérdense que ustedes van a ver pacientes que tienen catéteres, tienen tubitos dentro de las venas, siempre que actualmente se infunde así, ya no se usan tanto las mariposas, sí los Avocat, pero sobre todo hay muchos pacientes que van a tener catéteres periféricos, por ejemplo, catéter subclavio, que es una técnica que se utiliza mucho, examinar siempre la herida. Fiebre por droga, que se la cité, es todo un desafío diagnóstico. Acuérdense los anticonvulsivantes que van a la cabeza, antibióticos como minociclina, otros antibióticos como beta-lactámicos, sulfa, nitrofurantoína, alopurinol, todos estos son drogas que pueden provocar fiebre. Y a veces el desafío diagnóstico es muy grande porque uno dice, se lo saco, se lo roto. A veces cuando sacan la droga productora de fiebre, no siempre la fiebre desaparece en las primeras 24 horas, a veces hay que esperar 72. Son todas cosas que hay que verlo muy finito al lado de la cama del paciente. Y por eso es tan linda la clínica, para mí. Fiebre en ancianos, se lo expliqué. El anciano se puede expresar primero con muy poca temperatura. 37,2, 37,3 quiere decir mucho. Y si no, cambia la temperatura basal. Esto es una cosa que ustedes deben saber de muchos pacientes. Cuando un paciente se presenta subfebril, 37,4, uno tiene que preguntar, ¿cuál es tu temperatura habitual? Hay mujeres que suelen tener 36,5, 36,4 de rutina. Si tiene 37,4, ya aumentó 1 grado la temperatura desde la basal. Es algo que ustedes deben darle importancia y no decir, ah, tiene una fiebrecita chiquita, sobre todo en el anciano. Y en el anciano, como le he dicho antes, confusión aguda, cambio no explicado de conducta, cambio no explicado en el estatus funcional, venía bien el nono y ya no viene bien, pierde peso, está débil, está letárgico, se empieza a hacer pie encima, se empieza a caer y no sabemos por qué. Todo esto pueden ser signos indirectos. Uno le tiene que decir al familiar, tomarle la fiebre. Tomarle la fiebre. Pero no, pero es otra cosa, no puedo tomarle la fiebre que un 37,2, 37,3 se lo vas a agarrar. Se lo vas a agarrar. Y eso es lo que está explicando que tu padre esté mal. Uno puede sospechar infecciones pulmonares y le puede hacer radiografías con portátiles, saben ustedes. Se puede hacer VAL, váyanse acostumbrando a lo que significa VAL, lavado broncoalveolar. Uno introduce un endoscopio, lava con suero fisiológico estéril y recoge ese suero en el paciente que está intubado con el tubo de estudio bronquial y esas secreciones las estudia. Eso es de mucho valor. Y hay mucho valor a veces cultivar las heces, sobre todo cuando hay brotes intrafamiliares, son varios que tienen la diarrea. Ahí pueden buscar cosas como Clostridium difficile, que no sé si ya lo han estudiado, probablemente sí, y que vemos muy frecuentemente en internados, urocultivos. Evaluación para senos paranasales. Hemos aprendido sobre todo en el paciente neutropénico febril, en el paciente grave, en el paciente oncohematológico tratado, que frecuentemente la fiebre es a partir de infecciones de senos paranasales. Entonces ahí tiene el valor de la tomografía.
Fíjense que todo, me he tomado el trabajo de todos estos diapositivos ponérselo en rojo. No quiero que lo sepan ahora, no le voy a hacer preguntas sobre esto, ni sobre el caso clínico inicial, ni sobre esto, sino por lo del medio, la teoría de la fiebre. Ustedes ya tienen que saber, Manera me habló de la importancia hemocultivar. Manera me habló que en algunos pacientes no hay que descuidar los senos paranasales y hay que hacer tomografía. Manera me habló de la importancia de una buena técnica para la extracción de hemocultivo. Es para cuando estén en cuarto y quinto. Para mí me sirve que desde ahora alguien le vaya hablando de eso. Y le repito el concepto. Uno tiene que enseñar arriba para que el alumno le quede un poco. Profe, No enseñar un poco que no le queda nada. Sí. perdón, se va a cortar otra vez. ¿Se cortó la proyección? Se va a cortar. Se va a cortar. Perfecto. Sí. Bueno, aprovechemos el tiempo. No sé por qué, teóricamente tenía 2 horas. No sé por qué. No tenemos límite en el Zoom de clase. Pero bueno, Pero mejor para ustedes. Mejor para ustedes. Se van a descansar. está pasando, profe. Nos pasó desde semana pasada, ya hablamos con Débora y está a resolverse. Pero no Yo no sabemos, lo es quería como un tener, problema técnico de la facultad. no lo quería tener 2 horas, pero sí me interesa la devolución, me interesa que ustedes me hayan entendido. ¿Me entendieron lo que puse? Sí. ¿Me entendió? ¿Se entusiasmaron? ¿Hay a 10 que les gustó? Yo necesito que 10 me digan qué lindo lo que vamos a aprender. Porque ahora Qué ustedes lindo empiezan lo que vamos a aprender, profe. ¿Cómo? Qué lindo lo que vamos a aprender. Van a aprender el paciente real. Ahora lo que han visto es libro, fórmula, anatomía, hueso. No, ahora van a ver seres humanos que están enfermos que ustedes quieren ayudar a que se curen. Es maravilloso.